Hola, ¿cómo están? Pues hoy estamos en nuestra tercera sesión del propedéutico en clave de género desde la Comisión Interna para la Igualdad de Género, maestra Erlinda Sánchez Laurel, de la Facultad de Artes y Diseño. Y nos da mucho gusto contar de nueva cuenta con las defensoras de la Unidad Sur. Hoy nos van a contar qué es la violencia de género, qué es género, por qué incorporar la perspectiva de género para conocer nuestros derechos y obligaciones, cuáles son las diferencias entre acoso, acoso sexual, hostigamiento, hostigamiento sexual, abuso sexual, agresión sexual, violación, violencia digital, bullying y mobbing. Muchas gracias, Esther Rodríguez Dionisio, muchas gracias Delia García por estar acá y acompañarnos en nuestra tercera sesión del propedéutico. Por favor, muchas gracias. Pues yo muchas gracias a ti por la invitación a la Comisión de Género y también a la Facultad de Artes y Diseño. Vamos a empezar. Bien, como lo mencionaba la maestra Carmen, el día de ayer estuvieron platicando sobre los tipos de violencia de género. Y también, pues, al hablar sobre el violentómetro, justo se abordan de qué manera me está afectando la violencia y, pues, bueno, dando continuidad con ello, vamos a hablar sobre qué es la violencia de género. Esta violencia es acción u omisión ejercida en contra de una persona en razón de su identidad de género, sexo u orientación sexual. Aquí es muy importante que recordemos que sexo y género, para cuestiones también pues teóricas y prácticas, son totalmente distintas. Sexo tiene que ver con características biológicas, mientras que cuando hablamos de identidad de género, pues estamos hablando de una construcción. Es decir, pues esto tiene que ver con cuestiones culturales, sociales, y que no está determinado. Entonces, hoy en día no solamente estamos hablando de que somos mujeres o somos hombres por nuestras cuestiones biológicas, ¿no? Por el sexo. Entonces, es por eso que pues, es importante que distingamos, ¿no? Y recordando mucho a Simone de Beauvoir cuando hablamos de identidad de género, y básicamente es que, pues, tanto hablando en una cuestión binaria, para ejemplificar, cuando hablamos de una mujer, lo que decían, como las mujeres se hacen, no nacen. Es decir, pues todas estas condiciones que nos han dicho como, pues si eres mujer deberías de hacer tal cosa, o si eres hombre deberías de hacer estas otras, pues justo lo que hoy en día se trata es que básicamente cómo nos identifiquemos tiene que determinarnos respecto a nuestras preferencias o lo que deberíamos o no deberíamos hacer. Entonces es muy importante que sepamos esto, porque justo estas cajas que se han construido de manera muy rígida, como si eres hombre deberías hacer tal cosa, si eres mujer deberías hacer esta otra, pues ha hecho que genere pues sí, acciones y omisiones en contra de las personas, ya sea por su identidad de género, por el sexo o por la orientación sexual, que aquí también abordamos la orientación sexual y que es pues prácticamente es hacia quienes nos sentimos atraídas o atraídos, atraídes, ya sea por de forma sexual o de forma sentimental, ¿no? Entonces, ¿qué es importante saber sobre la violencia de género? Pues que cualquier persona puede vivir esta violencia o puede generar la violencia, ¿no? Es decir, no únicamente por el hecho de ser hombre ejerzo violencia, sino también pues el ser mujeres o identificarnos con otro género podemos ser generadoras de violencia. Entonces es muy importante saber que también nuestra condición como hombres, por ejemplo, no es que proteja de vivir una violencia de género. Entonces es muy importante que sepamos que cuando hablamos de violencia de género no significa como que inmediatamente estamos hablando de violencia hacia las mujeres.
pero es muy importante que sepamos que las mujeres son quienes principalmente viven violencias por razones de género, debido pues a esta desigualdad y discriminación en la que se vive cuando pues hemos socialmente, y quiero decir, o sea, y es algo que hemos visto que es incorrecto, que atribuyamos un mayor valor a los hombres por el mero hecho de ser, ¿no? Entonces, esto ha generado desigualdades y es por eso que ponemos principal énfasis en la violencia de género, pues que viven las mujeres por el hecho de saber que son quienes representan como la mayor cifra de quienes viven esta violencia. Por ejemplo, sabemos que dentro de la universidad, principalmente quienes presentan quejas porque han vivido estas cuestiones de violencia de género, es un 95% mujeres y tenemos pues, un mundo del otro 5% de otras personas que han presentado quejas por violencia de género. Bien, entonces en específico la violencia contra las mujeres es una forma de discriminar. ¿Por qué? Porque limita, restringe o prohíbe pues, disfrutar o ejercer de derechos. Entonces inhibe gravemente la capacidad de la mujer o de las mujeres de gozar de derechos y libertades en igualdad con el hombre. Implica una violación a derechos humanos que perpetúa estereotipos de género y que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas. Como lo mencionaba hace un momento, es importante que hagamos énfasis en esta violencia de género que viven las mujeres, sin dejar de reconocer que otras personas, por su identidad de género, por su orientación o por su sexo, viven esta discriminación. Bien, y a continuación va a tomar la palabra mi compañera Esther para hablar sobre qué es género. Hola, pues muy buenos días. Continúo con este otro aspecto que vamos a platicar, que nos dice qué es el género, ¿no? Pues el género lo que nos dice que son todas aquellas formas históricas y socioculturales que permiten a las personas que construyan su identidad. Ya Delia había mencionado que es esto de la identidad, ¿no? Y esta identidad nos dice, o nos va marcando más bien socialmente, cómo las personas podemos interactuar y organizarnos en esta sociedad. Entonces muchos decimos es el deber ser, ¿no? La cultura nos va diciendo de alguna manera qué pensar, qué sentir y cómo actuar, ¿no? Estas formas varían de una cultura a otra y se van transformando con el tiempo. Para poder analizar un poco más cómo es este deber ser de actuar de hombres y de mujeres, pues tenemos que hablar de un otro elemento que son los estereotipos. Los estereotipos son aquellos atributos o características que se ponen en razón del género, hombre y mujer, sobre los cuales la mayoría actuamos por cultura. Es decir, por ejemplo, un estereotipo de género para los hombres puede ser que son proactivos, competitivos, poco sensibles, y para las mujeres, pues que somos mujeres sensibles, comprensivas, que vamos a estar como siempre pendiente del otro. Entonces eso ya nos va determinando en cómo nos vamos relacionando y cómo vamos actuando en una sociedad, ¿no? El tema importante es que los estereotipos lo que van haciendo cuando se van reproduciendo culturalmente es que van sosteniendo esta violencia, la van validando. Y en ese sentido, pues, en cuanto a la mujer, es lo que va sosteniendo la violencia hacia las mujeres. Y también, como mencionaba Delia, a cualquier otra persona que por su identidad de género, orientación sexual o sexo, transgreda o rompa estos estereotipos. Otra cosa importante que se revisa es el rol. Hay el rol productivo y el rol reproductivo.
el rol productivo se asigna a los hombres y el rol reproductivo se asigna a las mujeres. Entonces, eso también condiciona el espacio de participación. El espacio de participación de los hombres es público y el espacio de las mujeres es en el ámbito privado. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, ¿no? Que en ese momento, pues yo le paso la voz a Delia para que nos comparta. Y muchas gracias, Esther. Pues aquí justo como vemos, claro, otra diferencia, ¿no? Que iremos viendo a través de estas diapositivas, es justo que género no es lo mismo que identidad de género. Entonces, como estamos hablando de identidad de género, es como me identifico, ¿no? Si yo me identifico como un hombre, como una mujer, y género, como lo mencionaba la compañera Esther, pues alude a estas formas históricas y socioculturales en que las personas construyen su identidad. Es decir, qué atributos o características son las que construyen esta identidad. Entonces, si bien es cierto, está por un lado la identidad de género, también están los estereotipos de género. Entonces, estos estereotipos, como lo mencionaba, pues básicamente lo que hacen es determinar a la persona y limitan, niegan que puedan manejarse fuera de estos estereotipos o fuera de lo que se establece debería ser un hombre o una mujer. Entonces, ¿qué es lo que busca la perspectiva de género? La perspectiva de género busca analizar los problemas, ¿no? Los problemas que vivimos justo por lo que implica para las personas ser mujeres, ser hombres, ser no binarios. Entonces, implica poner atención en los elementos, por ejemplo, en los estereotipos que inciden en la dinámica de la relación entre las personas. Saber cómo y por qué la identidad de género de una persona es un factor que atañe aspectos como la posición de igualdad o desigualdad respecto de otras personas. O también la probabilidad de vivir violencia por estos estereotipos existentes o por no solo los estereotipos, sino también por el cómo valoramos a una persona en razón a su sexo o en razón a su identidad de género o su orientación sexual, ¿no? Como estos actos discriminatorios podemos analizar a través de esta perspectiva cómo afectan a las personas estas condiciones. También permite identificar asimetrías de poder, cuestionar sobre todo estos hechos a través de identificar los estereotipos, los prejuicios de género, como estas ideas sin sustento, preexistentes, sobre cómo debería ser la persona o cómo supuestamente es la persona en razón a su identidad, a su sexo o a su orientación sexual, ¿no? Y cómo estos prejuicios, estos estereotipos colocan a la persona en una situación de vulnerabilidad por esta discriminación, ¿no? O en esta posición, mejor dicho, o cómo las personas discriminamos a otras por estas cuestiones. Entonces también aquí es muy importante que sepamos y recordemos, ¿no? Que no solamente podemos vivir la violencia, sino también ejercerla. Entonces por eso es muy importante que seamos autocríticos con nuestros actos, con nuestro entorno y que justo vayamos pues desaprendiendo estas actitudes violentas que hemos aprendido y que han sido de forma cultural, que no es que sea culpa como de quienes nos han educado o de la sociedad, sino que también asumamos esta responsabilidad de poder analizarnos y pues ir, ¿no? Como aprendiendo, por ejemplo, a resolver los conflictos de manera pacífica, sin que medie esta violencia. Entonces, en conclusión, ¿qué es la perspectiva de género? Es un método de análisis que permite identificar estas desigualdades y por lo tanto generar mecanismos para garantizar el derecho humano a la igualdad y no discriminación.
así como pues el derecho humano a una vida libre de violencia, y principalmente pues también mencionar que de esa manera protegemos este derecho a la educación que todos tenemos, ¿no? Porque principalmente pues ustedes que nos ven, una de las principales pues preocupaciones de la universidad es que ustedes puedan tener su vida académica de manera plena, en donde pues sea de forma igualitaria y también libres de esta violencia por razones de género, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a las diferencias entre acoso, hostigamiento, agresiones sexuales. Y bien, pues el acoso es el ejercicio de poder en una relación donde no existe subordinación. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento? En ambas hay un ejercicio de poder. La diferencia entre acoso y hostigamiento es que en acoso no existe una subordinación, es decir, es ese ejercicio de poder en personas que son compañeros, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, en el hostigamiento, la diferencia es que hay una posición jerárquica, por ejemplo, personal académico en relación a una alumna, alumno, alumne, o también en el trabajo, ¿no? Si la diferencia entre un acoso y un hostigamiento es que acoso se puede vivir por parte de un compañero y el hostigamiento por parte de nuestro jefe, nuestra jefa. La diferencia cuando hablamos de acoso sexual, hostigamiento sexual, tiene que ver con acciones de índole sexual. Entonces, empecemos aquí por violación, como lo menciona en la diapositiva. La violación es el mantener relaciones sexuales con alguien que no dé su consentimiento o no pueda darlo, ¿no? Entonces, es el hecho de que me digan, que no me digan nada, no significa que me estén diciendo que sí quieren mantener una relación sexual, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que el consentimiento es fundamental al momento de mantener una relación sexual con alguien, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, alguien esté en un estado de ebriedad no significa que ya me dio su consentimiento simplemente porque no está haciendo nada para defenderse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí es importante también que recordemos que no solo se trata de cuando no nos dan el consentimiento, sino que esté imposibilitado para darlo. ¿Qué diferencia hay entre violación y abuso sexual? Bueno, el abuso sexual es cuando no se tiene el derecho le llamamos cópula, o esta introducción de objetos en el cuerpo. Entonces, en el abuso sexual no hay nada de esto, pero sí hay actos sexuales que se realizan a la persona, y de nuevo aquí viene esto, ¿no? Sin el consentimiento, o también se le obliga a la persona a observar o realizar un acto de índole sexual. El hostigamiento sexual, pues aquí la diferencia de nuevo es similar con acoso hostigamiento. En el hostigamiento sexual existe una relación de subordinación entre la persona víctima y la persona agresora. También tiene que ver con no solamente tocamientos, por ejemplo, sino también con conductas verbales, ¿no? Como estos, y entre comillas, piropos, estos comentarios que se hacen hacia a las demás personas, justo sin el consentimiento, sin que se esté solicitando, y que lleven este índole sexual, ¿no? También, por otro lado, está el acoso sexual. El abuso es esta realización de actos. El acoso, la diferencia es que tiene la intención de realizar estos actos, o también de solicitar actos sexuales. Y bueno, pues aquí también se hace mención de este daño psicoemocional que lesiona la dignidad. Aquí voy a hacer una pausa, voy a dejar de compartir la presentación para que podamos ver un video sobre el consentimiento sexual. Y como les mencionaba, el consentimiento sexual es algo muy importante, porque
también debemos aprender a respetar las decisiones de las personas y no insistir, ¿no? Cuando nos han manifestado que o están dudosas o que no, o simplemente que no quieren. Entonces, esta parte es muy importante justo para evitar este tema de las agresiones sexuales. No, si aún te cuesta entender qué es consentimiento sexual, solo imagina que en vez de iniciar una relación, le invitas un ceviche. Si le dices, ¿quieres un ceviche? Y te responde, claro, por supuesto, de todas maneras, me encantaría un ceviche. Gracias. Entonces sabrías que sí quiero un ceviche. Pero si le dices, ¿quieres un ceviche? No sé. Entonces puedes prepararle un ceviche. Pero ten en cuenta que quizás no se lo coma. Y si no quiere comérselo, y esta es la parte más importante, no le obligues a comérselo. Solo porque se lo preparaste, no significa que tienes el derecho a hacérselo comer. Y si te dice, no gracias, entonces no prepares ceviche en lo absoluto. No le prepares ceviche, no le hagas comer ceviche, no te molestes porque no quiere comer ceviche, simplemente no quiere ceviche. Puede que diga, sí, por favor, qué amable. Y cuando llega el ceviche, ya no lo quiere. Claro que es un poco fastidioso, ya que hiciste el esfuerzo para preparar el ceviche, pero la persona sigue sin obligación a comerse el ceviche. Quería ceviche, pero ahora no. Algunas personas cambian de parecer mientras se corta el pescado, se le pone sal y se exprime el limón. Y está permitido que la gente cambie de opinión. Y tú sigues sin tener el derecho a obligarle a comer el ceviche. Y si está inconsciente, no le prepares ceviche. Las personas inconscientes no quieren ceviche y no pueden responder a la pregunta, ¿quieres ceviche? Porque están inconscientes. Está bien, quizás estaba consciente cuando le preguntaste si quería ceviche y dijo que sí, pero mientras cortabas el pescado, le ponías sal y exprimías el limón, quedó inconsciente. Simplemente debes dejar el ceviche, fijarte que la persona inconsciente esté a salvo, y esta es la parte más importante, nuevamente. No obligues a la persona a comerse el ceviche. Dijo que sí antes, seguro, pero una persona inconsciente no quiere ceviche. Si alguien dijo que sí al ceviche, comienza a comerlo y se desmaya antes de terminarlo, no se lo eches por la boca. Llévate el ceviche y asegúrate que la persona esté a salvo, porque una persona inconsciente no quiere ceviche. Confía en mí. Si alguien aceptó tu ceviche el sábado pasado, no significa que querrá ceviche todo el tiempo. No quiere que sin avisar vayas a su casa con un ceviche y le obligues a comerlo diciendo, pero si querías un ceviche la semana pasada. Tampoco quiere despertar viéndote como le echas ceviche por su boca porque quería ceviche la noche anterior. Si puedes entender lo absurdo que es obligar a alguien a comer ceviche cuando no lo quiere y eres capaz de entender cuando la gente no quiere ceviche, entonces, ¿qué tan difícil puede ser entenderlo cuando se trata de sexo? Así se trate de ceviche o de sexo, el consentimiento es todo. Y tras esto, me voy a hacer un cevichito para mí. Bien, como vemos aquí, es muy importante el tema del consentimiento y también aprender a respetar esa decisión cuando es no. O cuando justo respetar a la persona y colocarla en un lugar seguro en caso de que, no sé, por ejemplo, se encuentre en un estado de ebriedad y no obligar a nada a las personas, ¿no? Y sobre todo, pues también viendo temas de violencia de género en cuestiones de actos sexuales. Adelante, Steph. Ya puedes hablar. Okay. Bueno, estábamos hablando del acoso escolar, bullying, que son todos esos actos violentos que se viven y que se dan en los espacios educativos, que están realizados entre compañeros. Aquí como jerárquico. Estas acciones pueden ser como decía y mencionaba Delia, por cuestiones verbales, ¿no? Por intimidación, a través de insultos, a través de control, ¿no? Esos son como los tipos mediante los cuales se puede ejercer la violencia. Tanto en el acoso laboral como en el acoso escolar, pues se producen emociones en las personas que son víctimas
de estas acciones de inseguridad, de miedo, de tristeza, de enojo, de impotencia, de depresión, produce cansancio físico por el nivel de estrés que se vive. A nivel mental, en lo cognitivo, pues puede haber falta de concentración, olvidos constantes, falta de atención, de retención, y también puede producir algunos síntomas de ansiedad y de depresión. Por eso es como muy importante estar atentos, atentas, que todas las personas podamos estar conscientes de lo que produce el ejercer violencia, ¿no? También es como importante saber que en este espacio la asesoría está dentro de la Facultad de Artes y Diseño, en las cuales estamos tanto Delia como yo. Cuando ustedes tengan dudas y de lo que ha pasado en esta interacción con sus compañeros, compañeras o compañeros, o con el personal académico, o con el personal administrativo, hay una duda de algo está pasando, no está dando, pues es importante que se acerquen a nosotras para ir descubriendo mediante identificar a través de esta herramienta que nosotros usamos, que es la perspectiva de género, para ir desmenuzando fino la situación y poder atender la situación que se está viviendo, ¿no? Entonces, es importante que nos puedan contactar. Aquí están nuevamente las líneas a las que se puedan comunicar. En la opción número 2 es la que va directo a atender casos que tengan que ver con violencia de género. En el caso de la opción número 1 es para los derechos universitarios. Y bueno, pues aquí andamos. Ahí también está el correo electrónico, la página web y nuestros horarios. Los volvemos a recordar. Aquí en la Facultad de Artes estamos lunes, miércoles y viernes de 9 a 3 de la tarde y de 5 a 8:30. Pues agradecemos mucho de que nos hayan permitido estar con ustedes, poder compartir estos conocimientos que se han desarrollado a través de nuestra trayectoria profesional, a través de nuestros estudios, pero también a través de nuestra práctica. Pues bueno, es un gusto poder haber estado aquí y bueno, les reiteramos, estamos al lado de las canchas de la facultad y pues con mucho gusto les esperamos también. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, Esther. Gracias, Delia. Y qué importante es aprendernos a cuidarnos entre todas, todos y todes. Y tener justo estos elementos, estas herramientas de sensibilización y alfabetización. Muchas gracias. Justo para... es bien importante tener una cultura de la prevención de la violencia de género. Entonces creo que nos dan herramientas, como lo decía, nos dan elementos para que reflexionemos de manera pues individual y de manera posterior pues conjunta, comunitaria, colaborativamente, que creo que es fundamental esto. Muchas gracias por toda la información brindada y las reflexiones también que de ahí devienen. Gracias, nos vemos mañana en el cuarto día de este propedéutico con clave de género, en clave de género, y que tengan muy buenas noches. Gracias.